kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupangichi. Y con esta canción queremos llegar a Cahuasquí, mi tierra linda. Y que viva Cahuasquí. Creo que aquí Cahuasquí ha sido el pueblo más antiguo que ha nacido, digamos, que es bastante antiguo este pueblo de Cahuasquí. De ahí creo que ha formado la vecina parroquia de Pablo Arenas, todo eso. Conocemos que vinieron de Centroamérica los chipchas barbacoas a Colombia y de Colombia llegaron a Esmeraldas, subiendo por el río del mismo nombre a Inta, no Intag, en ese tiempo era Intag. Llegaron a Piñán y de Piñán a Iruguincho para luego Urcuquí y Cahuasquí de Piñán a Sachapamba para luego llegar a Cahuasquí. Hace 730 años antes de Cristo. Aquí existen algunas lomas de los incas que han trabajado, pues no. ¿Cuántas lomas que existen aquí? ¿En cuánto tiempo harían de reunir esa porción de tierra? Existen, de lo que yo conozco, 7 tolas y un pucará, que es el pucará el que tiene conexión con las tolas. En estas tolas encontraron muchos objetos de nuestros antepasados. Existen unos pondos, unas ollitas, en algunas partes se han sacado aquí. Por nuestros bastantes que hay todos así. Cuando hacían las sequías que habían sacado ollitas, platitos, así. Y desde que hay por aquí, por nuestro barrio. Hay indicios de que en algunos terrenos han encontrado en un parque y aquí más allá, unos 500 metros, se encontró una piedra semejante a un reloj. La historia de este reloj es en que un señor trabajaba por arriba en el terreno y había una lomita. Y en eso que estando bajando en la loma y ya queriéndole bajar a hacer el terrenito planito para que ya no haga la loma, el señor se da con la piedrita. Entonces ha trabajado hasta poder sacar a la piedra. Y luego el señor ya sacó la piedra. Eso ya se fue regando aquí en el pueblo. Y en unas de esas se habían llevado los señores profesores de la escuela a la escuela, diciendo que para allá pertenece. Entonces el barrio de aquí ya se habían opuesto que allá no pertenece, que nos pertenecía aquí a nuestro barrio por motivo que es en el barrio de la Merced que le sacaron la piedrita. Y para poderle traer a la piedrita nos pidieron a 5 sucres al barrio. Así es que nosotros dimos 5 sucres para poder traer la piedra. Y luego ya vieron un trabajador para que trabaje. Y entonces ya fue formando y le plantó allá la piedrita. Pero no sabíamos por qué sería que tenían ahí en la loma. Tenemos centenares de objetos de nuestros antepasados, pero 2 que tienen mucho valor para mi persona. El uno que ustedes han de haber visto, el reloj de piedra, y el otro que le veo que es un monumento. No sé cómo hicieron nuestros cahuasquíes, es de tamaño casi de una persona. Le veo que no le defendieron, no le ubicaron en un lugar, pero alguien que compra objetos le tiene en otra parroquia. De igual forma yo observé, ya tengo mis años, 70 años, un pondo, llamémosle así, de por lo menos unos 2 metros o 3 metros en una tola, de las tolas que existen en Cahuasquí. Vivía de por años fuera de esa casa, pero amaneció sin el objeto. No sé quién
se llevó. Los científicos ratifican en fecha que tienen estos objetos que son analizados 2.742 años. Es muy necesario que toda la gente sepa la historia, porque es importante para las futuras generaciones, porque en este momento muy pocas personas recuerdan, muy pocas personas. Solo sabíamos que somos antiguos, pero nadie decía cuándo se parroquializó en especial. Y ahora conocemos de dónde procedemos, de dónde venimos y cómo somos. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.